que sí nos autorizan grabar o un dedito arriba diciendo que nos autorizan la grabación de este encuentro y pues ya podemos dar inicio. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por esa conexión. Claudia, tú ya Buenas hiciste tardes, la tus órdenes, ¿cómo estás? confirmación. Es que yo dije buenos días, ¿cierto? Perdón, son buenas tardes. Claudia, tú ya confirmaste la asistencia por campus. No lo encontré fácil y entonces miré, bueno, me conecté, fue por el enlace. Ok, vamos a mirar en qué parte estás tú. La ciudad, Sí. aquí en Villavicencio. Estás en Villavicencio. Sí, Bueno, señora. Claudia, entonces vamos a intentar, Juan, buenas tardes, Derly, bienvenidos, gracias por esa conexión. Les vamos a pedir el favor que ingresen al campus y busquemos este CIPAS para que quedemos ahí como asistentes. A mí no me va a salir porque yo ya confirmé asistencia, pero ustedes pueden filtrarlo por escuela, zona, que es zona occidente, y no quedó para todos, ¿cierto, profe Ana Milena? Para todos, sí. Zona De pronto Occidente, pero quedó tú la tienes ahí la fotico de cómo quedó el CIPAS para compartirla por este chat, quedó. Ya miro acá. Regáleme un para que segundo. todos pues busquen por favor ese CIPAS y hagan la inscripción por el campus, porque todo eso es vida académica y a todos nos sirve que quedemos ahí con la asistencia a estos encuentros. Y Bueno, quienes se hayan ido conectando y todavía no me hayan dicho que sí autorizan a que grabemos, por favor me dejan un mensajito de que sí autorizan esta grabación. Ah, listo, profe Ana Milena, muchísimas gracias. Ahí la profe nos puso incluso el número del CIPAS para que lo busquen como con esas indicaciones que está allí, puedan hacer la asistencia. Entonces voy a compartir de nuevo pantalla para que ya podamos dar inicio. Ya están viendo, ¿cierto? Perfecto, sí. entonces yo hago silencio y quedamos con la profe Ana Milena. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, para mí es un gran honor compartir este espacio porque nos permite conversar y esa es la invitación. Me encanta que estén conectados estudiantes de comunicación, de psicología. Por allí vi la parte de gestión, si no estoy mal. Porque lo que pretendemos con este espacio es que desde cada una de nuestras disciplinas, pero también desde nuestros saberes, desde nuestra experiencia, desde nuestras realidades, pues lo que empezamos a identificar es que definitivamente la comunicación asertiva y la inteligencia emocional es muy compleja y están completamente entrelazadas porque al ser nosotros humanos, donde en los poros están los sentimientos, las pasiones, pues van a salir a flote y siempre salen a través de un proceso comunicativo. En ese sentido, la motivación, profe Paola, si le damos siguiente, es que podamos más que comprender los procesos comunicativos, es que podamos ser conscientes de ellos para poder diseñar mensajes persuasivos y adaptarnos al entorno comunicativo donde es muy dinámico. Si ustedes tienen en algún momento una intervención, bien pueda la pueden realizar para que también este ejercicio sea construido entre todos. ¿Y por qué lo llamamos en el escenario de lo complejo y de lo dinámico? Porque definitivamente la tecnología también ha hecho un papel importante en el que nos indica que esas formas de conversar, de comunicar o de dar información o de transmitir un dato, eh, se ha ido trasladando a la tecnología y hemos perdido ese contacto personal. Yo me acuerdo que antes uno realizaba una llamada
y el minuto podía valer hasta 1.200 pesos, de un fijo a un fijo, y uno era feliz esperando la llamada. Y eso con el uso de la tecnología y la implementación, ya estamos es en el WhatsApp, ¿cierto? Que a veces ya ni nos llamamos. Y por caso extremo, mandamos una nota de voz. O por caso extremo, mandamos una nota de video y eso que porque es por algo completamente especial. Es decir, que esa manera también de nosotros poder empezar a generar esos mensajes también se han ido transformando a partir de nosotros cómo hemos permitido que esa tecnología genere y está llegando a unos temas de interpretación muy complejos porque uno personalmente uno puede ver la postura, puede ver los ojos, puede comprender la entonación, entonces uno a veces dice, lo que me está diciendo es completamente diferente a lo que su cuerpo está expresando. En cambio, con el celular uno es a través de interpretación, es que como no utilizó tal palabra, debe estar molesto. O si me escribe en mayúscula, me está regañando. O sea, empezamos a generar un tipo de interpretación donde no hay muchos elementos que nos permitan como generar esa contextualización. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a pasar rápidamente como esas habilidades comunicativas básicas, porque si quisiera profundizar mucho es acerca del modelo. Cuando nosotros hablamos de habilidades comunicativas básicas, lo que estamos aquí referenciando es que es lo mínimo que nosotros deberíamos trabajar, ¿cierto? O tenemos incorporado como ese hábito. Y es porque nuestras relaciones interpersonales y también esas relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, definitivamente tienen que tener una base y es el promover la confianza y el respeto mutuo. Incluso ahora se habla mucho sobre cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Ya ni siquiera es con el otro, sino con nosotros mismos. ¿Qué mensaje nosotros mismos nos estamos dando si estamos generando confianza o respeto con uno mismo? Entonces también la comunicación no solo es con las personas que nos rodean, sino que también un buen análisis es qué información o qué mensajes yo mismo estoy generando y del cual me está trayendo beneficios o lo que me está generando es unos vacíos que por ende el resultado de ese mensaje va a ser algo nefasto. Entonces, por ejemplo, si yo todos los días me veo al espejo y me estoy diciendo, hoy amanecí más fea que ayer, pues ¿qué resultado voy a tener? Es lo mismo que si yo genero la comunicación con el otro y lo hago en un tono irrespetuoso, pues ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, dentro de los procesos de las habilidades comunicativas, definitivamente uno de ellos es promover la confianza y el respeto con uno mismo y también hacia los demás. En la próxima diapositiva hay un elemento muy importante. Profe Pau, si me puedes ayudar, porfa, pasándola, y habla sobre la negociación constante. Y en la negociación definitivamente nosotros la vivimos a diario y la podemos vivir. Por eso yo estaba aquí preguntando si alguien está trabajando actualmente, porque en el trabajo nosotros hacemos muchos procesos de negociación. Incluso con los trabajos con los compañeros, cuando tenemos trabajos en CIPAS, nosotros estamos haciendo procesos de negociación a partir de esas habilidades. Y es cómo nos enfrentamos a realizar ese trabajo en grupo, a una entrevista de trabajo, cuando estamos conviviendo en pareja, cuando quiero hacer algún proceso en el cual siempre me esté generando un proceso de convivencia. Entonces, si de entrada hay un proceso de convivencia, definitivamente debo tener claro que existen unos elementos básicos de negociación. Y hay uno que también es básico y que de manera, digámoslo que de manera consciente no se trabaja mucho, es cómo nos estamos comunicando y qué tipo de interpretación estamos generando. Me acuerdo que a mí un profesor me marcó mucho cuando él decía, siempre nos preguntaba, ¿me hice entender? Entonces, y él nos cuestiona y decía, uno no debería decir, ¿me entendieron? Entonces nosotros empezamos como a reflexionar, ¿por qué no de utilizar el me entendieron, sino el que me hice entender? Entonces él decía, porque
Detrás de ese propósito básico de la comunicación soy yo la que estoy generando un mensaje a diferentes realidades. O sea que soy yo la que debo buscar las estrategias para hacerme entender y no que el otro quede como bajo la responsabilidad a partir de sus múltiples interpretaciones que se pueden generar. ¿Y esto a qué nos lleva? A que definitivamente cuando yo no soy capaz de hacerme entender, se pueden generar muchos conflictos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar. Yo estoy acompañando un curso que trata sobre la pedagogía en la solución de conflictos y aquí se marca mucho cómo la comunicación y cómo las emociones, por eso estamos hablando también ahorita de inteligencia emocional, vamos a partir a ello, pueden generar conflictos. Y es porque a mí el tono me puede molestar y puede que yo hable golpeado, por ejemplo. Y dentro de mis sensibilidades, tan grosero, no, es que esa persona tiene un tono golpeado, pero en mi subjetividad yo estoy interpretando de una manera que no debería ser, ¿cierto? Entonces también el cómo comunicarnos desde una manera muy simple también permite minimizar mucho ese conflicto y una mala interpretación. Y aquí también se cuestiona mucho, por ejemplo, a las personas que estudian doctorados y postdoctorados o que hacen un proceso de formación, es que en su día a día pueden incorporarse tecnicismos, pero nosotros en nuestro diario vivir no es con tecnicismos y eso también puede generar una mala interpretación. Es decir, que así yo sea psicóloga, sea comunicadora, sea ingeniero, yo debo tratar de generar mensajes simples, porque eso que me va a generar que la interpretación va a ser básica y que yo no voy a hacer como una mala interpretación de lo que se está generando. O sea, entre más simples sean las cosas, va a ser mucho mejor. Vamos entonces con otra habilidad básica y es que nadie es experto, nadie nace experto y la comunicación se puede incluso trabajar como una competencia de la cual hay que trabajarla todos los días, hay que aprender de ella y hay que practicarla. Y para yo poder desarrollar esta competencia y esta habilidad, yo tengo que ser consciente de ello. Un profesional que no lea muy difícilmente va a trabajar su nivel de competencia comunicativa. Es fundamental que se lea. Y el leer no solo es el material que yo tengo en los cursos que estoy desarrollando, es tener lecturas complementarias por gusto, por ejemplo, porque aquí yo estoy trabajando léxico, estoy trabajando orden de ideas principales secundarias, porque yo estoy trabajando incluso el poder identificar cómo se desarrolla un inicio, un nudo y un desenlace. Y eso que me está generando a mí, palabras en mi memoria, que en un proceso de comunicación con un amigo sobre cualquier tema, yo tengo ese material y ese insumo que me va a permitir a mí que poder traerlo en esa habilidad que yo estoy trabajando. También alguien que no le gusta escribir va a ser una persona muy difícil que también pueda tener una estructura narrativa, porque cuando yo estoy escribiendo, y de hecho los expertos nos están diciendo que debemos hacer el ejercicio a mano, no en el computador, a mano, porque cuando yo lo hago en mano con el movimiento, le estoy dando una orden a mi cerebro, donde yo debo pensar antes de mandar la señal y por ende, entonces, ¿qué estoy generando allí? Que esa competencia la estoy allí organizando. También porque se dice que no somos expertos, porque también tenemos que trabajar mucho la observación. Y la observación se da es cuando yo me salgo del celular, cuando yo me salgo del computador y empiezo a mirar al otro. Y eso a mí también me Pro- permite a mí poder desarrollar ese nivel de competencia, dime, propio. Profe Ana, como para complementar lo que tú dices, ¿cierto? Desde el área de la psicología, y hoy que estamos como tan inmersos en todo el tema de las neurociencias, ¿sí? Y la neuropsicología, incluso el hecho de que hoy en día estemos mucho desde estos medios digitales, ¿cierto? Eh, genera en términos de ese neurodesarrollo como un retroceso en esa habilidad de escribir. Y resulta que esa habilidad de escribir tiene que ver mucho con el desarrollo de esas habilidades primarias, ¿sí? Ujú. Que si no las estamos estimulando,
de alguna manera ellas sí van a generar alguna dificultad, incluso en esos procesos de aprendizaje. Ujú, ¿Cierto? En esos procesos psicológicos básicos, ¿cierto? Como la atención, primero la motivación, atención, memoria, y de ahí subimos a esos procesos cognitivos superiores, que ya viene lo que es el lenguaje y toda la parte de lectoescritura. Entonces, es importante lo que tú dices, leer, ¿cierto? Y no leer solo desde el computador, sino darnos esa tarea de poder leer el libro, de pasar una hoja, ¿sí? No, muy bien que la tecnología llegó a acompañarnos, ¿cierto? Pero hacer un trazo, subrayar, generar todas esas herramientas que nosotros podemos tener como los mapas mentales, los mapas conceptuales, porque además aquí entramos a hablar también de que todos tenemos una manera diferente de aprender, ujú. ¿cierto? Entonces, me parece muy bonito eso que nos estás compartiendo, porque incluso desde la neurociencia le tenemos que dar validez a la invitación que nos haces de leer, ¿cierto? Y de leer desde eso básico que hemos ido perdiendo por la llegada de la tecnología. Era como hacerte ese aporte. Muchas gracias, profe. Y no caer en el exceso. Una conocida me decía, no, es que el audiolibro, y yo, el audiolibro nunca va a reemplazar una lectura, nunca lo va a reemplazar. Nosotros sí podemos hacer una mezcla, ¿cierto? Yo puedo tener un audiolibro mientras que estoy haciendo una tarea rutinaria de la cual no necesito una concentración full, porque también la multitarea nos ha llevado a generar un daño cognitivo que se está planteando y que hay estudios sobre ello. Pero lo que sí nos lleva es a que la comunicación desde esos niveles de que no somos expertos, pero debemos trabajarlo, debe ser un acto consciente. Entonces, el leer en el libro, puede que a mí me guste la tableta, listo, vamos a hacerlo en la tableta, pero también empezar a hacer esa mezcla de procesos, ¿a qué va a llevar? Entonces, puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la inteligencia emocional? No hay nada más frustrante que usted querer dar una idea y no saber cómo organizarla. Allí empiezan ese juego de emociones de, bueno, ¿yo cómo voy a regular mis emociones cuando yo no he trabajado a la par mi competencia comunicativa? Entonces sí tiene mucho que ver y es que como estamos tan inmersos en la tecnología y le estamos dando poder a lo que no se le debe dar poder, pues simplemente no estoy aprendiendo y no estoy practicando. Y dentro de esos elementos que hablamos de las habilidades, vamos a trabajar algunas de ellas. Yo sé que ustedes la han escuchado mucho, pero quisiera hacer como un repaso flash de ellas para que nos detengamos en una diapositiva que es en la que quiero que todos interactuemos. Y es la diapositiva que sigue a continuación como un repaso y es la escucha activa. Entonces, una de esas habilidades definitivamente es la escucha activa. Profe Pau, si me puedes ayudar dándole clic a la que sigue. Mira, yo voy prendiendo por acá. Y es definitivamente cuando uno habla de escucha, es porque existe una gran diferencia entre oír y escuchar. El oír es el oído, es como el sistema físico que nosotros tenemos para poder que lleguen sonidos, ¿cierto? Entonces, por eso no, por ejemplo, uno dice el oído activo, uno dice el escucha, porque el escuchar es poder comprender el entorno. Cuando yo tengo la escucha activa, entonces yo me siento, de hecho, a mí me encanta observar, yo me siento y observo a mis compañeros y empiezo a escuchar su cuerpo que me está diciendo, su postura que me está diciendo, su tono que está diciendo, qué está expresando. Y esa es una de las invitaciones y es a reconocer al otro desde esa escucha, desde esa actitud correcta de que las personas que están compartiendo conmigo definitivamente es a partir de esa realidad. Entonces acá se menciona que no solo es escuchar la voz, sino escuchar la entonación, es escuchar hasta su respiración. Yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio cuando están, y los invito a que lo hagan con una persona muy cercana, o sea, con su pareja, con sus hijos o con un compañero, y
tómense el tiempo de escuchar hasta la manera en cómo respiran, si están acelerados, si están... Y eso a mí también me genera un tipo de interpretación, porque yo puedo entrar a ese juego de acelere o llamarlo a la calma a partir de mi calma. Y eso hace parte de la escucha activa, el poder empezar a identificar que no solo es la referencia de lo que salga en sonido, sino también lo que me está generando ese sonido. Existe la segunda la habilidad y es la empatía. Podemos darle y continuar a la presentación. Y aunque a mí me hace mucho ruido y quiero como confesarlo acá y no sé ustedes qué piensan en que a mí se me vuelve muy complejo ponerme en los zapatos del otro. Y uno siempre busca la definición de la empatía y siempre es póngase en los zapatos del otro. Yo digo, bueno, pero si yo calzo diferente, ¿cómo me voy a poner los zapatos? Así calzamos el mismo número, la horma de mi pie es diferente. Ahora, mi subjetividad es muy diferente a su otra subjetividad. Entonces, ¿cómo me piden que me pongan los zapatos del otro? No. Yo lo tomo desde el proceso que yo he estudiado, respetando mucho esa definición que aparece allí, es el poder ser empático en su realidad, ser empático. O sea, y a veces muestran la figura y es el que está lloviendo y yo llevo la sombrilla. Eso es ser empático. O sea, yo no me estoy mojando, yo puedo acompañarte. Tú necesitas compañía, aquí estoy. Tú necesitas que yo hable, yo hablo. Tú necesitas un abrazo, yo te lo doy. Desde tu subjetividad y yo desde la mía, porque yo, por mucho que me ponga triste frente a la situación que está viviendo, no va a ser la misma tristeza, no va a ser el mismo dolor, no va a ser la misma alegría. Entonces, para mí, la empatía en el proceso comunicativo lo que nos permite es un reconocimiento del otro. Y ese reconocimiento se da cuando yo veo a la otra persona como ser humano, porque a veces el día a día y la rutina hace que todo se vuelva paisaje. Entonces, para uno ya se volvió paisaje ver el indigente, para uno ya se volvió paisaje, incluso hasta las noticias negativas, por ejemplo, con lo que está pasando con Venezuela, ¿cierto? O sea, ya todo se vuelve como en tanto paisaje, la rutina que vimos, que hemos perdido ese poder, esa habilidad de ser empáticos y es poder situarme desde ese respeto, porque yo no voy a estar en las mismas condiciones frente al otro. Y aquí me gustaría, no sé, de pronto, si alguno de ustedes tiene alguna postura frente a la empatía diferente o que quiera complementar, sería súper que abramos micrófono. Claro que sí, profe, eso estaría súper que nos escuchemos, escucharlos. Si tienen dificultades para habilitar el audio, pueden escribir también en el chat, ¿sí? Pero es importante desde cualquier programa, profesión que nosotros estemos, sí o sí vamos a necesitar esa comunicación asertiva, que es la reflexión que nos trae la profesora Ana. Entonces, empezamos con Diana, que levantó primero la manito. Diana, te escuchamos. Buena tarde para todos o sí, buena tarde todavía. Buena tarde. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo realmente pues me conecté, fue creyendo pues que de pronto era como el acompañamiento de la matrícula. Ay, Pues en sí, este hay caso, otro enlace. ok, ya. Sí, lo que pasa es que pues yo estoy es pendiente de mi hija que tiene discapacidad, pues que está haciendo un Mm, pregrado. Entonces, sin embargo, pues aprovechando que resulte aquí, pues muy por interesante algo la es. charla. Sí, por algo es. Muy interesante la charla. Pues sí me gustaría así como dar un aportecito pequeño. Y obviamente considero que es muy importante todo lo que ustedes nos están aportando en este momento como estudiantes. Bueno, en este caso yo también de maestría. em, y en el caso de mi hija, pues que soy la asistente desde su pregrado, asumiendo su discapacidad. Pero considero que también sería muy importante que esta charla no solamente sea para nosotros los estudiantes, sino también para muchos docentes, porque lastimosamente, por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene discapacidad, nos hemos encontrado pues con muchas dificultades en el proceso, ¿sí? Ella ya va en cuarto semestre de artes visuales, sin embargo, todavía hay muchos docentes
desconocen, digamos, como las adaptaciones curriculares, la empatía que deberían de tener con estudiantes como mi hija. Entonces, pues era como hacer ese llamado, pues que bueno que estos espacios no solamente sea para nosotros, ¿cierto? Que obviamente nos contribuyen bastante, sino que también se hagan pues como entre docentes, tutores y Gracias, Diana. directores. Dale, muy amable. Gracias, Diana. Vale. Ven, ¿hay forma de Listo. que me pudieran compartir de pronto el otro link? Lo tienes tú vas al chat de la UDR, la Tebaida, en el que ustedes están, y ahí lo buscas. Ahí con seguridad está. Vale, dale, muchísimas gracias, que estén muy bien. Vale. Juan Hernando, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, pues más que realmente hacer un aporte es un pequeño y ligero cuestionamiento. Y es que a la palabra empatía le está pasando lo mismo que le pasó en su determinado momento con la palabra resiliencia. Todo el mundo la nombra, la menciona, pero pareciera que por momentos se perdiera el concepto de lo que realmente son y su uso se desvía o se malforma. ¿Y por qué lo digo? Porque es que en estos tiempos y casualmente en estas épocas electorales que gracias a Dios ya se acabaron, hubo muchas coyunturas en las que la empatía parecía más bien ser sinónimo de, de displicencia o en otros casos podría interpretarse como de complacencia o de permisividad ante ciertos comportamientos y hechos que si los vemos desde la parte ética y moral no tendrían por qué tener ningún tipo de aceptación. Entonces, esa es como como mi reflexión de que hasta qué punto realmente como sociedad, ya lo digo más así en términos generales, los conceptos se están conservando en el original y hasta qué punto los estamos transformando para conveniencia, ¿sí? Entonces, yo debo tener empatía con un criminal que porque hay que tener empatía, porque hay que tener, ¿sí? Pero no tengo la misma empatía con alguien que de pronto sí trabaja y tiene una empresa y entonces lo estigmatizo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces voy yo con la reflexión y una pequeña sí, como un pequeño cuestionamiento que quería hacer de hasta dónde va la empatía y hasta dónde deja ser la empatía. ¿Sí? Básicamente era eso. Gracias. Muchas gracias por ese aporte, Juan. Y seguimos con Daniela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, realmente agradezco mucho este espacio porque creo que es una información muy importante pues para todas las personas, ¿sí? Independientemente como de la carrera que estemos realizando. Pues creo que es algo que como seres humanos pues deberíamos aprender desde muy pequeños porque realmente nos dedicamos como la mayor parte de la vida a hablar como nosotros queramos y a decir lo que nosotros queramos sin tener en cuenta si estoy lastimando al otro o estoy haciéndome entender y ya solamente estoy dando mi opinión y considero que es como la verdad absoluta. Entonces, el tener estos espacios y recibir ese tipo de informaciones nos permite, más que quizás de pronto, analizar el otro y todo lo externo, también nos permite, como decía ahorita la profe, el escucharnos, el saber en qué momento yo debo parar, en qué momento debo reflexionar sobre lo que voy a decir y aprende uno algo importante que es sobre el silencio. El silencio nos permite conocernos de una manera pues muy profunda y de esta misma manera poder entender al otro. Con respecto a lo que decía el compañero, con el tema de la empatía, creo que
realmente cada uno tiene una idea de empatía diferente, aunque hay pues un contexto como tal y una especificación de lo que realmente es empatía. Pero considero también que la empatía va de vivencia, ¿sí? Yo puedo ser empático con alguien que ha vivido exactamente lo mismo. Yo puedo ser empático con alguien que está en mi mismo entorno y todo, pero en el momento de que la empatía debe trascender hacia el otro que no tiene la misma experiencia y como que se genera ese choque. Entonces, pues realmente es como muy útil lo que estamos aprendiendo y pues realmente muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Daniel. Bueno, yo creo que estas tres intervenciones nos dan paso a la siguiente habilidad y es a la validación emocional. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo soy empático, porque yo hago una conexión, porque yo me conecto con el otro. Y ese me conecto es porque existe una emoción. Por ejemplo, puede que yo tenga más empatía con los niños porque yo soy mamá. O puede que yo conecte más con un desastre natural porque soy ambientalista. Pero resulta que cuando nosotros hablamos de empatía, empatía es empatía. O sea, no es la empatía con el apellido, no es la empatía con la emoción. Es como el que miente. El que miente no es que mienta poquito, más o menos o mucho. Mentira es mentira. Sí, es como el robo. No es que el robo sea un poquito, no, el robo es robar. Entonces, cuando yo empiezo a darle ese apellido, es porque yo estoy direccionando a lo que yo estoy conectando emocionalmente. Y esa conexión yo debo empezar a replantearla, darle un resignificado con la validación emocional. Cuando yo estoy trabajando la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, lo que yo estoy es dándome la oportunidad de validar mi emoción y validar la del otro. Entonces, hay elementos tan importantes como el poder generar un proceso de comunicación. Y nosotros, tristemente, estamos perdiendo el enlace de comunicar. Nosotros nos volvimos informantes. Es como si Ana Milena, me volviera un medio de comunicación donde yo solo doy información y nunca espero a que el otro nunca espero que el otro me dé la retroalimentación y que yo valide su estado emocional. Entonces, yo cito una reunión, doy la reunión, hasta luego y me voy. Y no hay un proceso de retroalimentación. O sea, nosotros ni siquiera nos estamos comunicando. Nosotros estamos informando por el corre-corre, por las rutinas, por las dinámicas, por todo. Incluso no le estoy dando esa validación emocional cuando ni siquiera observo al otro. En vivo. Sí. Cuando ni siquiera me permito eh, mirarlo a los ojos. Entonces, estábamos hablando de la escucha activa. Daniela mencionó algo muy importante sobre los silencios. Por ejemplo, los silencios también es música. Y eso me lo decía una vez un profesor de música, o sea, los silencios son música. ¿Qué fuera una canción sin los silencios, sin esa nota? Entonces, ¿por qué hacemos como esa recopilación? No sé quién tiene por allí el micrófono abierto. Ah, bueno, mi amor. Amor, es el estudio. Por Sí, no sé, yo favor, por porfa. favor, nos colaboran con el micrófono teniéndolo cerradito. Gracias. Entonces, cuando yo empiezo como a recopilar esas habilidades, la habilidad emocional definitivamente es clave porque me está generando confianza, porque yo estoy escuchando al otro, porque estoy demostrándole interés. Y ese interés se da cuando yo valido al otro. Vamos con la siguiente habilidad Profe y Ana Milena, le hago ahí sí, como un aporte también como adicional y que todos pensemos un poco, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa validación emocional, incluso tenemos que empezar por la conciencia de nuestra emoción al momento de comunicarnos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a situaciones muy cotidianas en el día a día, y nos pasa mucho en familia, yo sé que sí, ustedes van a decir, ay, me ha pasado que uno, por ejemplo, se levanta temprano, está ahí con su pareja y dice la persona, se levantó mal geniada. No le hable porque, mejor dicho, se lo puede comer vivo, ¿cierto? Desde ahí, ¿qué está generando el otro? ¿Ustedes qué sienten cuando se levantan en la mañana y escuchan un comentario así? Y quizás fue porque me levanté con dolor de cabeza, no tuve una buena noche. Y entonces desde ahí empieza esa validación emocional,
¿cierto? No le hable, o cuando uno llega a la oficina, ¿no? Ahí llego, ni le hable, porque con la mirada que llego, mejor dicho, Ujú. vamos a tener un mal día. Y entonces pensamos por el otro. ¿Qué creen ustedes que es lo más lógico en esta comunicación asertiva de la que estamos hablando? ¿Qué creen ustedes que es lo que deberíamos hacer si ustedes, por ejemplo, entran a este encuentro y yo les saludo y les digo, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro. Vamos a escuchar lo que la profesora Ana tiene para decirnos. ¿Ustedes qué dirían? Están muy tímidos, entonces yo voy a empezar. Yo diría, esta profesora tan grosera, ¿Cierto? desde mi interpretación, porque cada Así uno como va a yo lo tener su estoy diciendo, interpretación. como estoy moviendo y mi expresión, ¿cierto? ¿Qué decimos? Lo pensamos y se lo decimos directamente a la profesora. No. Empezamos a escribir por el chat. Uy, esa profesora tan grosera y disque psicóloga, Ujú. ¿cierto? Desde ahí ya empezamos a Generar juicios. manejar una mala comunicación. Desde ahí la comunicación ya deja de ser asertiva. ¿Qué es lo lógico? Que alguien levante la mano y diga, profesora Paola, qué pena con usted, quizás usted está enferma, tiene alguna dificultad, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que está hablando como golpeado, la forma, no, qué pena, llegué acelerada, me cogió la tarde y casi que no me conecto, cambia el discurso, Ujú. ¿sí? Entonces es como en términos de esa validación emocional también entender yo, como tú lo decías ahorita, estoy simplemente informando algo o realmente quiero establecer esa comunicación y esa conexión con el otro. Era eso, mi profe. Ya le paso la página. Muchas gracias, profe. Y es que definitivamente uno de los daños graves que tenemos en la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, y eso que todavía no hemos tocado esa parte, es el que nosotros no preguntamos. Nosotros preferimos callar y no preguntar o no validar lo que yo estoy interpretando. Entonces, con el ejemplo que decía la profe Paola, yo prefiero mejor señalar y decir se levantó de malas pulgas a preguntarle, ve, ¿pasaste una buena noche? Como aprender a reformular. A nosotros se nos olvida preguntar. Y como nosotros no estamos inmersos en el otro, y yo para poder comunicar necesito del otro, prefiero mejor vivir en mi mundo de información más no de comunicación. Y quiero cerrar con un ejemplo que para mí ha sido, los mejores maestros han sido mis hijos. Entonces, por ejemplo, el aprender que sí, Matías, bueno, Matías tiene 10 años, pero está muy alto, pero tengo una niña que se llama Ana y tiene 2 años y habla impresionante. Cuando ella habla, para yo poder validar su emoción, ¿qué es lo primero que yo hago? Me agacho a la estatura de ella. Es decir, es decirle, mira, yo estoy aquí. Es como cuando una persona se acerca a ti y quiere hablarte y tú sigues conectado o pegado del celular, tú no le estás dando una validación a esa persona porque no le estás diciendo, hey, lo que tú me estás diciendo me importa. O es como cuando yo estoy mandando un correo, pero me llama mi mamá, entonces yo sigo mandando el correo y sigo hablando por teléfono con mi mamá. No estoy validando la emoción de mi mamá. Y eso es a lo que nos ha llevado a que se vuelva más, seamos más informativos que comunicadores, porque nosotros no estamos dando pie para poder tener esa relación. La comunicación es una relación mutua donde tiene muchos factores, pero nosotros a veces hay ejemplos que yo pongo, es como si fuéramos un animalito, ¿cierto? Y vamos así. Y nosotros no somos así, o sea, nosotros tenemos la ventaja a otros seres vivos es que podemos parar, podemos observar, podemos interpretar, podemos discutir, podemos preguntar. Y eso hace parte de la validación. Entonces, cuando yo ni tengo empatía, ni tengo escucha activa, no valido la emoción, muy difícilmente voy a generar una interpretación de la comunicación no verbal. Resulta que los mensajes se constituyen por un 65% incluso mayor de la comunicación no verbal. Entonces, ahí se empieza como a volver el tema mucho más complejo. El hecho de que incluso hasta cómo me he visto puede ser una manifestación a lo que yo estoy queriendo dar, como una manifestación, como un mensaje. Y yo incluso no valido ese mensaje porque no sé hacer una lectura no verbal.
el hecho de que mi posición, esta mañana leía un artículo donde, ¿por qué se han incrementado la venta de correctores de postura? Y resulta que los correctores de postura es porque estamos muy pegados del teléfono, entonces la posición es esta, ¿cierto? La joroba que llamamos acá. ¿Y por qué traigo a colación esto? Dirá que tiene que ver esto con los temas de comunicación. Y es que hasta mi cuerpo ya lo estoy generando un mensaje de herencia donde yo no estoy observando al otro, o sea, yo no estoy caminando derecha, yo no estoy observando. Yo prefiero estar es agachado, como ensimismado, y no hacer esas lecturas tan importantes como es el movimiento de las manos, el saber que yo estoy hablando con alguien y de algún momento mira hacia el cielo y uno se pregunta, ¿será que está trayendo un recuerdo o se elevó? ¿Qué pasó allí? Ya hasta de esos mensajes nos empezamos a perder. Y ese va muy de la mano con la siguiente habilidad, profe, si le damos clic porfa a la siguiente diapositiva. Y es que cuando yo genero como ese proceso de lenguaje no verbal, pues va a ser muy complejo que yo tenga los elementos para poder hacer un proceso de negociación. O sea, yo cómo voy a negociar con alguien cuando yo no sé hacer la lectura de su cuerpo, de sus silencios, de su tono, cuando yo no sé ni siquiera respetar y validar esa emoción del otro, cuando yo no tengo una empatía. Y voy muy de la mano de lo que menciona Juan, y eso que yo le pondría que se volvió como una palabra de moda, como que nosotros vemos ciclos de emociones de moda, entonces está de moda la empatía, está de moda el retiro, está de moda el mindfulness, está de moda y todo se vuelve como ciclo y perdemos en realidad el fondo del proceso. Y el fondo del proceso es que inevitablemente por ser por naturaleza sociables, debemos resolver conflictos y debemos tener procesos de negociación, porque yo no estoy en el mundo solo. Ese cuento que nos vendió la novela Betty la Fea, y yo no sé quiénes están de la generación de Betty la Fea, donde decían que se veía más bonita trabajando sola en una oficina para que no tuviera contacto, o cómo nos venden ahora que mejor el ingeniero está solo en una habitación programando. Eso es falso, porque él sí o sí necesita trabajar con alguien, necesita pertenecer a alguien, necesita estar con alguien. Y eso que me genera a mí, que yo todos los días debo resolver inevitablemente conflictos y debo hacer procesos de negociación. Y para poder hacerlo, yo definitivamente tengo que trabajar mi inteligencia emocional. Y eso también va muy de la mano con la siguiente diapositiva, en la cual nos menciona sobre el lenguaje verbal. Y en el lenguaje verbal, por eso yo menciono, al inicio decía, es muy importante escribir a mano, leer con libro, así te guste la tableta o el celular, es indispensable, porque eso a mí me está generando una capacidad de improvisación, pero de una capacidad de improvisación estructurada, porque uno también identifica con el tiempo que hablan y no dicen nada. O sea, que uno dice, aquí no hay idea principal, se enreda solo, se desenreda y vuelve y cae, porque no tiene los elementos comunicativos para poder tener esa capacidad de improvisación. También los estudios nos muestran que vamos a tener una ola digamos que con el terremoto y con la pandemia se venía avecinando cómo se iba a impulsar la carrera de psicología y del coach, porque allí ya nos habían mostrado esos dos antecedentes. Ahora la curva de las de fonoaudiología se va a disparar, porque los niños, por ejemplo, ya no están vocalizando. Ya hay carreras que uno empieza a decir, ¿cuál es la carrera del futuro? Pues también la fonoaudiología va a ser una carrera del futuro, porque ya no vocalizamos, porque ya solo queremos escribir por WhatsApp. Entonces ya nos va a costar hablar, nos va a costar discutir, nos va a costar levantar la voz, nos va a costar hacer silencio. Y eso hace parte del lenguaje verbal. Nos va a costar mucho el poder conectar la idea con el sentimiento y poder verbalizarlo. Nos va a costar mucho, porque ya somos como maquinitas escribiendo a través de un dispositivo.
Y también, ¿qué nos lleva? Y lo había mencionado anteriormente con la próxima diapositiva, con el número 7, y es el tener la capacidad de mantener contacto visual. A mí me parece muy gracioso a nivel personal, porque a mí cuando alguien me habla, lo primero que yo busco es buscar su rostro. Y había una vez un estudiante me decía, profe, es que usted me intimida. Y yo, pero ¿cómo que lo intimido? Pues, cuando uno está conversando, comunicándose, uno, ¿qué es lo mínimo que debe hacer? Mirar al otro. O sea, soltar el celular, disponer el cuerpo para poder yo generar ese contacto visual. Y hay muchas teorías. Dicen que, por ejemplo, si yo me cruzo de brazos, entonces no estoy poniendo cuidado. Ya incluso hasta eso se está replanteando, porque puede que no sea una manera, un mecanismo de rechazo, ¿no? Puede que sea como una muletilla que tiene su cuerpo pero está poniendo cuidado, ¿cierto? Pero el contacto visual, los ojos, nos permite, mi abuela en medio de su sabiduría nos decía que los ojos muestran el alma. A través de los ojos se puede ver el alma. Y el ser humano, ¿qué es? Son emociones, somos almas, somos emoción. Entonces, digo, claro, si ya nos comunicamos solo por WhatsApp, porque ya ni llamamos, o sea, ya cuando nos miremos, eso va a ser, yo creo que la cosa más, va a ser fiesta, porque hasta ese punto estamos yendo. Entonces uno va a decir, ¿cómo voy a tener una buena comunicación asertiva cuando no me gusta mirar? Cuando no me gusta reconocer al otro, cuando no me gusta prestarle atención al otro, porque yo prefiero caer en la rutina que poder entender y validar al otro. Sí, profe Ana, te hago un aporte ahí también y pues yo lo veo desde la psicología, ¿cierto? En términos de ese contacto visual, pues fundamental, ¿sí? Si yo como psicólogo en cualquiera de las áreas en las que me vaya a desempeñar, en lugar de estar atenta a mi comunidad, a mi paciente, eh, estoy en un estímulo con el celular, incluso con el computador, porque necesito estar diligenciando un formato, yo me pierdo ese lenguaje no verbal, esa mirada que puede ir en disonancia con lo que él me está expresando a nivel verbal, que son elementos fundamentales para yo poder establecer cómo puedo valorar, evaluar y posteriormente diagnosticar, ¿cierto? Entonces eso me parece muy importante. Y en relación a lo que tú mencionas, que nos está generando la tecnología de alguna manera, nuestros jóvenes han ido perdiendo las habilidades de socialización, porque muchas veces es mejor para ellos y mucho más fácil interactuar en esos juegos que hay donde simulan mini sociedades, ¿cierto? Y ahí lo hacen muy bien detrás de ese personaje que han creado, pero cuando se enfrentan a la realidad, tienen grandes dificultades, ¿sí? Porque no pueden establecer ese contacto visual, porque ni siquiera ellos mismos saben cómo expresarse, porque lo han ido aprendiendo a hacer es a través de otro mecanismo y se van perdiendo esas habilidades, como lo decía yo ahorita, esas habilidades básicas, ¿sí? Que no tendrían por qué dejarse atrás porque son necesarias para poder desarrollar otro tipo de habilidades que son mucho más, eh, son procesos más superiores. Entonces es como, me parece muy importante lo que tú nos aportas, porque si lo vemos desde el área de la psicología o desde las ciencias sociales, porque trabajamos con personas, ¿cierto? Es una invitación a retomar estos puntos que tú nos estás mencionando para validarnos en nuestra vida, ¿cierto? Para que a nivel profesional podamos reconocerlos, no perderlos de vista, porque definitivamente sí son elementos fundamentales en el rol que nosotros desempeñamos a nivel profesional. Y es poder validar ese contacto visual. Es como, si yo, por ejemplo, soy comunicadora y trabajo haciendo cubrimiento y estoy en un hecho muy triste y yo cojo a la persona que acaba de tener un suceso catastrófico, yo le pregunto cómo te sientes, que solo tengo que observarla para poder cambiar la pregunta. O sea, yo en vez de sumar, le estoy generando una herida. O es como el vendedor que llega a una persona porque le clonaron su tarjeta, viene agitada, viene grosera,
y yo muy campante le digo, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, solo con observar y tener contacto visual, pues lo primero que yo haría es, regálame un segundo, yo te traigo un vaso de agua y vamos a conversar y te voy a preguntar en qué te puedo ayudar. O sea, aquí se mezcla todo, la empatía, el contacto visual, ¿cierto? La presencia del otro, la validación de las emociones. Entonces, es el ser humano, o sea, uno puede mencionar muchas habilidades, pero en realidad es la validación del otro con todos sus elementos. Y vamos a pasar ahora con otra habilidad, y si bien ya la he mencionado de manera repetitiva, que es el leer y el escribir bien, yo quiero es profundizar en que estamos perdiendo la capacidad de dialogar críticamente o de argumentar. Incluso eso lo vemos incluso en los trabajos, cuando el punto dice, se requiere que argumente críticamente los elementos tal. Y cuando yo digo voy a argumentar y me están hablando desde su postura, no me traen un referente teórico, no me hacen un análisis de qué más se ha escrito que sea validado científicamente o que sea validado en el contexto o en el económico en el que yo esté. Es decir, que yo sigo haciéndolo a mi parecer. Entonces, cuando nosotros tenemos conversaciones, incluso hasta profundas, va a ser muy difícil tener ese punto crítico. Es como cuando alguien, la mejor amiga o el mejor amigo viene con un problema y yo le genero un aporte desde mi sentir, pero quizás es más profundo cuando yo le digo, mira, es que se ha demostrado que está esta salida, se ha demostrado que está esta salida, o sea, que yo tengo información que me lo generó la lectura. ¿Eso qué va a generar? Que nosotros podamos tener esas herramientas para poder generar esa apertura de comunicación. Por eso es clave el leer y el escribir en el proceso. Vamos a continuar con la siguiente, y esta pues se habla mucho y es acerca del respeto, definitivamente, aunque se llama como una habilidad simple, o sea que deberíamos todos tenerla. El respeto es muy complejo cuando nosotros no tenemos una inteligencia emocional. Es muy complejo cuando nosotros no podemos neutralizar y regular esa inteligencia emocional. Y es porque definitivamente el respeto es como si yo lo pusiera como dependiendo de quién viene a generar un proceso comunicativo. Entonces, depende de quién me lo diga. Entonces, no, esa persona sí la respeto. Es muy complejo porque uno empieza como a generarle etiquetas o señalamientos, y definitivamente todos a partir de su realidad, de su contexto. Y ahora lo vamos a ver en ese nuevo modelo de comunicación, cómo influye mucho el respeto. En la siguiente habla de la persuasión, y la persuasión definitivamente hace que el proceso de negociación sea exitoso. Y no es como la persuasión del ganar y tú pierdes, no es el ganar a ganar. Si a mí algo me hace ruido frente a una idea, una creencia, un hábito de lo que está diciendo, por ejemplo, la profe, digo, me hizo ruido que definitivamente yo voy a empezar a revisarme si yo miro a los ojos cuando hablo con mi mamá o con mi novio. Yo persuadí. Y no es que yo diga, uy, la profe ganó, no. Yo gané porque me hizo ruido. Entonces es también como cambiar ese chip, ¿cierto? Que siempre decimos, no, persuadió, entonces tengo que perder. No, es ganar, ganar, porque yo no estoy manipulando, que es como la confusión cuando nosotros hablamos de persuadir, no. Es si el mensaje que yo estoy dando cala contigo, pues entonces te persuadí, porque algo llegó, y ese algo llegó me está haciendo reflexionar. Eh, la otra habilidad habla acerca de la credibilidad, y esta es muy importante. Yo creo que nosotros como seres humanos, por el rol que tengamos, como estudiantes, como profesionales, yo no sé de aquí cuántas personas vayan a emprender, que ese también es un universo, que eso es una hermosa locura, como lo llamo yo. La credibilidad es fundamental, y la credibilidad se da por el ejemplo. O sea, yo no me imagino que a mí me digan, no, esa profesora de comunicación como es de grosera y de altar, bueno, pues ¿qué credibilidad voy a tener yo? Y esa credibilidad es lo que me genera a mí esa coherencia para poder generar espacios de confianza y de autoridad, no de autoritarismo ni ese poder como de manipular el proceso, no, es tener credibilidad de autoridad.
que cuando vayan a consultar es porque yo creo en esa persona porque siempre ha sido honesta. O sea, yo creo en esa persona porque siempre ha trabajado en decir las cosas de una manera respetuosa. Yo creo en ella porque definitivamente en su proceso siempre está el formarse cada día más, porque tiene una escucha activa, porque definitivamente es neutral, por ejemplo. Ahora es muy difícil encontrar a alguien con credibilidad que sea neutral, que no tome una posición. Yo creo en esa persona, me genera credibilidad porque siempre que cuando yo hablo, independiente de la postura, es respetuosa, es amable. Y aquí también es una invitación, y es que cada uno de nosotros deberíamos tener unas características propias que generen credibilidad, porque esa credibilidad va a ser el sello. En ocasiones a ti te preguntan en una entrevista de trabajo y es, bueno, ¿yo por qué te tengo que contratar a ti y no a otro? ¿Eso qué es credibilidad? Si yo digo en la entrevista de trabajo, no es porque yo soy puntual, es porque yo tengo autoridad para decir que soy puntual. Entonces, este elemento es muy importante, el que lo trabajemos y lo desarrollemos de una manera muy constante. Y la última habilidad básica es la capacidad de usar el humor. A mí me parece increíble que esté como una habilidad básica de comunicación, que es la número 12, y es como nosotros desde esas habilidades comunicativas debemos generar la capacidad de generar humor. Entonces, yo no soy psicóloga, pero yo decía, claro, nosotros miremos el día a día. Uno se levanta y es como una máquina. Yo me levanto, pongo el café, despierto al niño, me baño, el otro le digo, ve, muévase que va a coger la tarde del colegio, ahorita están en vacaciones. Vea el trancón, vea, el otro me está pitando. Yo odio que me piten, pero no voy a caer en el juego, no voy a pitar. Llego al trabajo, prendo el computador, muchas tareas, ¿qué hago primero, cierto? Y así se vuelve todo el día. Pero desde la psicología, el humor, como una habilidad comunicativa, lo que a mí me permite es liberar, soltar. No hay mejor chiste en un momento de tensión a nivel laboral o cuando uno está estudiando. Yo creo que esos procesos o esa habilidad que le permite a uno volver a conectar con la esencia, volver a ser humanos, volver a indicar es que es necesario salirnos de ese caos rutinario en el que caemos o en el que nos dejamos caer. Y me gustaría saber si ustedes habían escuchado esta habilidad de humor con relación a las habilidades comunicativas. ¿Me habían escuchado sobre el humor? La importancia del humor. ¿Sí o no? No, profe. No. No, me aprendimos algo nuevo. Me parece genial. Cuando a mí me llegó el tema del humor, de hecho me lo enseñó una psicóloga, una profe que quiero mucho, Viviana Magali, y ella estábamos preparando una charla y ella me decía, desde la psicología y de la comunicación hay que trabajar el humor. Me decía, nosotros vivimos en un acelere, ella me dice Anita de cariño, me decía, nosotros vivimos en un acelere, que una de las habilidades es el humor. Ella empezó a investigar y decía la importancia del humor como una estrategia comunicativa, porque nos permite relajarnos en medio del proceso. Entonces, ¿a qué vamos? Si nosotros estamos entonces hablando de comunicación, la comunicación tiene muchos elementos. Yo creo que aquí, profe, es como darle varias veces clic, porque creo que acá me quedó con, hasta ahí, con conectores. Y es que la comunicación tiene muchos elementos. Mira, estamos hablando de habilidad, hablamos de 12 habilidades. Que nos acordemos de tres. La empatía, ¿cierto? La conexión con el otro. Dime, Juan. Juan, ¿levantaste la mano? Profe, sí, 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 señora. Es que quería hacer un aporte a lo que estabas comentando ahorita con el tema del humor y quería referenciar algo, algo que he vivido desde mi parte personal y profesional. Yo, yo soy músico hace muchos años y soy administrador de talento humano. Digamos que el humor le he usado mucho a través de mi vida en diferentes formas a nivel profesional. Cuando yo hago en mis presentaciones musicales ciertos comentarios con cierto tono jocoso
logro que la gente se conecte más conmigo en mis shows, no solamente desde la parte musical, sino ya desde un plano un poco más personal. Eso ha generado muy buenos resultados en mis shows, al punto que pues eso se me traduce en oportunidades laborales de mayores contrataciones o continuidades en algunos hoteles a los cuales soy proveedor. Y en el plano personal resulta algo muy curioso y de pronto les puede generar risa lo que voy a decir. Pero si nosotros los hombres fuéramos un poco más conscientes del alcance que tiene el humor, muchos hombres no vivirían solos como viven hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque no hay cosa más bonita y efectiva para conquistar a una mujer que hacerla sonreír. Y eso lo aprendí hace mucho tiempo. Por eso usted puede ver hombres que aparentemente en su físico son muy feos, con mujeres que son muy bonitas o que son extraordinariamente maravillosas en su forma de ser, o mejor aún, mujeres que tienen fama de bravas y resultaron con el feo o con el que, ¿sí? Y dicen, oye, ¿y cómo logró? Pues es que a veces con una sola sonrisa, con un comentario que le cambió el clima mental a esa persona en el momento, usted logró resquebrajar muchas cosas que se traducen en oportunidades. Entonces el humor sí tiene demasiado alcance, pero hay que saber también tener prudencia en dejar de ser chistoso a pasar a ser ridículo, que es una línea muy delgada. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por ese aporte tan maravilloso. Sí, definitivamente el humor es una de las mejores tácticas que hay, incluso como rompehielos, y no solo el del campo artístico, sino también cuando hay tensión. Muchas gracias. Bueno, esta diapositiva que está acá, digamos que recopila esas 12 habilidades, recopila lo que mencionaba Juan sobre el humor, Daniela, también la otra chica que hablaba sobre la empatía por el caso de su hija, ¿cierto? Y es que definitivamente cuando nosotros estamos conversando con el otro, cuando estamos comunicándonos con el otro, uno no es de manera consciente, ah, entonces hay interacción, hay competencia, hay habilidad, hay sentimiento, inspiración, hay validación, no. Eso viene dentro del proceso. ¿Cuál es la invitación? A que nosotros vayamos más allá de un modelo comunicativo como tal. Y profe Paola, si me das porfa clic a la siguiente diapositiva. Y es que nosotros definitivamente nos han enseñado que cuando nosotros hablamos de comunicación, entonces está el emisor y el receptor. Entonces, por ejemplo, está la profesora Paola y está Juan, o está Paola y todos sus estudiantes, donde está el emisor y el receptor, donde hay un canal. Entonces, digamos que en este canal es la plataforma Teams, donde hay un mensaje que se está generando a través de la comunicación y pare de contar, no. Ya eso está mandado a recoger desde las ciencias sociales. Y vamos a verlo con la propuesta del modelo. Profe, si podemos, porfa, darle clic a la siguiente diapositiva. Y es que vamos a darle varios, varios clics, exacto. Y es que definitivamente se devuelve eso ahí. Y es que nosotros ya no estamos hablando de canal, ya no estamos hablando si es face to face, si es por llamada, por videollamada, no. El canal pasa a ser un segundo plano cuando yo tengo claro los elementos que componen la esencia de la comunicación. Entonces, por ejemplo, puede que nosotros estemos por videollamada o estemos hablando por teléfono donde ni siquiera nos estamos viendo nuestro rostro, ¿cierto? Pero yo empiezo a ser consciente de que la otra persona empezó a caminar y su respiración empezó a cambiar, lo que estábamos hablando. O empezó a contarme algo y estaba llorando. Y puede que llorando no sea porque está triste, sino por la emoción de, incluso hasta de felicidad. Y yo cómo empiezo a mezclar eso a través de la emoción, cómo la emoción se empieza a incluir
en ese cuerpo que me está contando algo. Es decir, que ya el canal no es si es por WhatsApp, si es el celular, si es el computador, no. Es que el mismo cuerpo se vuelve el canal. O sea, yo ya le doy esa prioridad a que el cuerpo es ese instrumento que me está a mí validando lo que me está contando. Y cómo a partir de lo que me está contando se está dando a partir de una distinción del lenguaje. Si yo empiezo a identificar que tiene muletillas frente a ciertas cosas que me está diciendo, si no quiere pasar al siguiente nivel y quiere volver a repetir el mensaje y está enfrascado en repetir qué es lo que está pasando en su estado emocional, por ejemplo. ¿Por qué lo repite tantas veces? ¿Será que quiere escuchar algo o él mismo se está escuchando o ella misma se está escuchando, ese proceso de validación? Y hay un elemento muy importante y es el contexto. A nosotros los seres humanos se nos olvida el contexto y en el nuevo modelo de comunicación el contexto es fundamental. No es lo mismo que yo haya estudiado en un colegio público que en un colegio privado. No es lo mismo que yo haya vivido en un barrio, que haya vivido en un conjunto cerrado. Incluso en las familias, uno dice, es la misma mamá y el mismo papá y como son de diferentes los hermanos. Son contextos diferentes y esos contextos son los que yo debo respetar. A mí me parece increíble que le digan a uno que uno no puede hablar de política o que no se puede hablar de fútbol o que no se puede hablar de religión. No, sí puede hablar de eso. Cuando yo comprendo que es mi contexto y es el contexto del otro, y está bien. De eso se trata la comunicación, no de imponer y manipular, ¿cierto? Sino de yo entender que su cuerpo me está contando algo, entonces si yo siento que ya está muy apasionado y que levantó la voz y que su emoción la está mostrando, es como yo le invito a decirle, hay una persona que en medio de me trajo este recuerdo y me acuerdo que él decía, le dijo, viejo, me encanta tu pasión y está muy bien y te la respeto, es tu contexto, ahora respeta mi contexto. No se igualó, o sea, validó que él tenía la razón porque era su contexto. De eso se trata la comunicación asertiva. Mire que nosotros ya no estamos hablando ni del ruido, ni del canal, ni de cómo estoy construyendo el mensaje, no es cómo estos elementos me permiten a mí validar que mi realidad y mi subjetividad es válida como la tuya. Y no es que yo tenga que imponerla, no, es que eso hace parte de la comunicación asertiva. La comunicación es cuando yo entro en contacto con el otro, yo valido su cuerpo, yo valido sus emociones, yo valido su distinción de lenguaje, yo valido su contexto. Y no pasa nada porque no lo estamos tomando a nivel personal. No estoy diciendo si utilizó el verbo correcto, si levantó la voz, puede que haya levantado la voz porque se emocionó o porque no supo controlar o no supo regular. Y eso es válido, porque no es caer como en el mismo juego, sino decir, listo, tienes toda la razón, pero yo también tengo mi razón. Y eso ahora sí vamos a empezar a mirar la relación que tiene con la inteligencia emocional. Y es que definitivamente yo puedo decir, profe, devuélvete a esa, y es, miremos acá el ejemplo. Yo puedo ver un 6 en la siguiente profa y profe, pero tú puedes ver un 9. Mi contexto me da para observar un 6 y tu contexto te da para observar un 9. ¿Y qué es? Es un número. Es un número. Así se basa la comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la comunicación tiene muchos elementos, es porque es un sistema abierto, es un sistema donde siempre está cambiando, donde nosotros empezamos a generar como ese proceso donde definitivamente yo veo un 9 es mi contexto, tengo la razón, pero la otra persona tiene el 6. Vamos a darle siguiente, profe, y es entonces cuando yo tengo claro, démosle dos clics, porfa, profe. Y es que definitivamente la relación que yo tengo con la inteligencia emocional es que definitivamente nosotros somos emocionales 24 horas. O sea, uno se acuesta a dormir y uno diga, así yo no me acordé que soñé, es una emoción. Así no haya soñado nada, es una emoción de plenitud, de tranquilidad. O sea, nosotros somos emocionales 24 horas, 24/7.
Y esas emociones que me llevan a mí a aprender a regular esos estados emocionales para poder resolver problemas, resolver conflictos, y eso cómo se da a través de la comunicación, regular la conducta. Por eso una vez que uno ve a una persona brava y empieza a empuñar la mano, ¿cierto? Y es que está canalizando su fuerza en el puño. O a veces uno dice, uy, se le voltearon los ojos de la rabia que le dio. Pues es un traslado emocional a su cuerpo. Pues lo importante es que así empuñe la mano que está generando un mensaje. Está generando un mensaje. Y eso es lo que nosotros debemos a empezar a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la comunicación asertiva con relación al componente de inteligencia emocional? Definitivamente va a mejorar las relaciones interpersonales, va a facilitar la resolución de conflictos, va a incrementar la productividad. Es increíble. Cuando yo hablo sin tantas muletillas, o sea, hablo de una manera simple, va a mejorar mi productividad. Nosotros los seres humanos nos encargamos de complejizar las cosas. Y a veces uno escucha discursos y habla y uno al final dice, ve, ¿cuál era la idea principal de eso? Asimismo es a nivel productivo. Genera y promueve la confianza y la transparencia. Ahora miremos, validando las ventajas de la inteligencia emocional. Mejora la autoconciencia. A mí me encanta este concepto y yo no sé, profe Pau, si usted de pronto me puede ayudar a definir desde la psicología la autoconciencia. Profe Pau, cuando nosotros hablamos de la autoconciencia, por ejemplo, desde la comunicación, ¿cuáles son esos mensajes que yo me estoy dando y me estoy validando desde un proceso cognitivo? Pero digamos que en la psicología, cuando hablamos de autoconciencia, debe ir a un nivel mucho, mucho más profundo. Bueno, también nos ayuda desde la inteligencia a tener autocontrol. O sea, cuando yo hablo de comunicación de la inteligencia, soy yo, autoconciencia, es lo que yo genero, ¿cierto? También el autocontrol. También miremos que fomenta la empatía, porque fomenta aquello por el cual no me genera como la empatía con el apellido, la emoción, no, empatía es empatía. Potencializa las habilidades sociales. A mí me parece increíble que uno a estas alturas de la vida, en siglo XXI, le digan a uno, yo con él no trabajo, profe, en la CIPA, yo con él no trabajo. O sea, uno dice, hay que potencializar las habilidades sociales, porque yo debo trabajar con la persona que piensa diferente a mí. Yo tengo que aprender a trabajar, yo tengo que aprender a comunicar, no como una obligación, es porque es el deber ser. Por eso se menciona que cuando yo soy abierto a la comunicación asertiva y con la inteligencia emocional, yo puedo trabajar hasta con el enemigo. Si yo tengo claro cuál es el objetivo, cuáles son mis habilidades, las habilidades de él, yo me regulo, saquemos el producto adelante. Pero hemos caído también como en la moda de que no, yo con él no trabajo y esa es mi postura y me la tienen que respetar y por eso es que estamos tan polarizados, ¿cierto? Y eso lo vemos ni siquiera en votaciones, lo vemos siempre. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Profe, ¿vas a decir algo? Profe, sí, primero disculparme, es que se me perdió el comando y no he encontrado por dónde poder activar el micrófono, pero ya estoy. En términos de esa autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia inicialmente, si lo hablamos de la propiocepción, es esa capacidad que todos tenemos de saber que en estos momentos estamos sentados, estamos parados, tenemos calor, tenemos frío, y eso ya tiene que ver más con esas funciones neurofisiológicas que nosotros tenemos en el funcionamiento de esta máquina hermosa que Dios nos ha dado. Pero la otra autoconciencia, ¿cierto? Es esa capacidad que debemos tener y que vamos adquiriendo de estar en el tiempo presente, ¿sí? De reconocer qué siento, cómo me siento, de qué manera estoy expresándome, cuál es mi gesto. Quizás si todos en estos momentos tuviéramos la cámara encendida, pudiéramos ver estoy
¿Cómo así? ¿Eso qué me dice? A veces nosotros estamos en automático, en algún momento lo mencionabas ahorita, profe, entonces nosotros ya sabemos que nos levantamos, nos vayamos, nos cepillamos, tenemos una rutina tan marcada, hemos generado unos hábitos que los hemos automatizado tanto que perdemos esa capacidad de autoconciencia. Y este es un llamado a volver nuevamente al reconocimiento de esos puntos que nos ha estado hablando la profesora Ana, de la relación que las emociones tienen con todo lo que nosotros somos, incluyendo esa capacidad de razonamiento. Tiene que haber como un buen enganche entre esos dos para que esa comunicación asertiva se pueda dar, ¿sí? Entonces, esa es la autoconciencia, darme cuenta de en este momento, no, ni siquiera es ayer o cómo voy a estar mañana, no, hoy, en este preciso momento, en esa conciencia, qué estoy aprendiendo, qué me está quedando, cuál es mi actitud en relación a este momento preciso que yo estoy viviendo. Muchas gracias, profe. Y yo creo que si a uno le dicen en una conversación que a veces lo dicen de una manera como negativa y es, yo no puedo creer cómo has cambiado. Yo no sé si ustedes se lo han dicho. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, gracias a Dios he cambiado. O sea, gracias a Dios he cambiado. Porque esa autoconciencia que lo lleva a uno a vivir el presente, pero bajo esas acciones que yo quiero cambiar, que yo quiero mejorar, que yo quiero impulsar para poder vivir bajo un propósito. Y en realidad la comunicación asertiva y la inteligencia emocional lo que nos lleva es a vivir a un nivel, con un nivel de propósito en la vida personal y en la vida profesional. Digamos que en la vida personal, porque nosotros convivimos con otros. Entonces, ¿ahí qué me está generando? Que tengo un mayor autoconocimiento. Ah, yo voy a empezar a mirar si yo miro al otro. Ve, yo voy a empezar a mirar si cuando a mí me hablan yo mismo apago el celular. Ve, yo voy a mirar, voy a empezar a observarme porque me cuesta leer. Ve, yo voy a empezar a mirar si a mí me dicen argumentar y yo ya estoy contestando. Ve, yo voy a empezar a plantear el por qué cuando alguien me está hablando yo ya estoy craneando la respuesta, que eso nos pasa muchísimo. Entonces le están diciendo un reclamo y uno ya está armando la respuesta. Uno ni siquiera termina como escuchar al otro y ahí sí dar como la opinión. Yo porque me tomaré todo a nivel personal, me miró feo, entonces le caigo mal. Resulta que el otro tiene dolor de cabeza, como decía un ejemplo con la profe, y me lo estoy tomando a nivel personal, ¿cierto? Ese mayor autoconocimiento que me está llevando a que debo identificar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. ¿Y yo en qué debo trabajar más? En mis fortalezas. Y me pueden decir, ¿qué tan charro que una profesora nos diga eso? Claro, es como cuando uno le dicen, uy, es que su hijo es muy bueno para las matemáticas y es como pegadito para la vena artística. Y perdóneme, Juan, pues yo qué voy a hacer? Voy a trabajar en la parte de matemáticas porque quizás eso es su propósito de vida y lo va a hacer feliz. Yo no voy a nivelar algo de lo cual le cuesta. Sí le voy a generar un proceso para que trabaje, ¿cierto? Desde el amor, pero yo qué voy a fortalecer lo que para él lo hace mucho más fácil, lo hace con mucho más amor. Y eso también lo vemos en la comunicación asertiva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mayor escucha activa, pues yo qué voy a empezar a trabajar. Voy a ser más consciente de mi escucha activa. Voy a impulsar y meterle la fecha, pero estoy identificando que poco observo. Entonces voy a impulsarla y voy a ser consciente de esa debilidad y voy a empezar a trabajarla, porque debo ser consciente de ella. Pero a veces uno querer tener todo al mismo nivel es muy difícil, porque todos aprendemos diferente, como mencionaba al inicio la profesora Paola, todos aprendemos diferente, todos nos comunicamos diferente, hay personas que son mejores hablando que escribiendo, pues entonces esos mismos elementos me llevan a mí y también a desarrollar esas habilidades sociales. Ya estamos finalizando. Y en la vida profesional, ¿qué nos lleva? Que es la siguiente diapositiva a tener una excelente comunicación, a poder tener una comprensión del público. Independiente de la profesión, yo tengo contacto con el otro. Si yo soy psicóloga, yo tengo contacto con mi cliente o mi paciente, ¿cierto? Yo tengo contacto. Si yo soy músico, como hablaba ahorita Juan, yo tengo contacto con, ¿qué? Con mi público, yo tengo que hacer lecturas porque no cantan,
¿por qué no se mueven? ¿Por qué no aplauden? ¿Qué está pasando? Si yo soy economista y estoy dando un reporte y yo no veo que ni siquiera alguien levanta la ceja, ¿será que yo me estoy haciendo entender? ¿Estoy contando los resultados en rojo? ¿Qué es lo que está pasando? A nivel profesional tengo una mayor capacidad de influencia, claro, todos independiente de la profesión. Y acá se habla de la influencia es por el desarrollo del propósito. Y es que yo debo contagiar al otro de la credibilidad, del ejemplo que yo estoy generando. Y por último, el desarrollo de la inteligencia emocional, que es esa regulación. Entonces, la siguiente diapositiva lo que nos invita es, coja todos los elementos. Y es, usted está cocinando, coja los elementos que usted necesita para preparar un buen plato. Si usted es paciente, siga trabajando su paciencia. A mí alguien me decía una vez que cuando uno se cree bueno en algo, empiezan los retos a desarrollarse allí. Es como cuando usted dice, uy, Dios mío, ¿qué tengo que aprender? Y le manda los chicharrones. Uno dice, ah, pero ¿por qué? Porque quizás allí están las habilidades. Entonces, cojamos todo aquello que nos permite poder sazonar esta vida que es tan bonita y que solo tenemos una y que podamos transmitir, no informar, sino comunicar, no caigamos en eso, sino en comunicar, y que esa comunicación definitivamente esté asociada a esa inteligencia emocional. Vamos entonces a hacer un diagnóstico. Me gustaría, profe, que pasemos al diagnóstico y aquí la invitación es a que cada uno va a llevar la suma y al final vamos a hacer el conteo de lo que significa. Entonces, porfa, todos van a coger una hojita o el celular, pero el celular para hacer la suma, más no para entrar a Instagram ni a Facebook, por favor. Y vamos a decir entonces, si el enunciado que aparece acá, que es un cuestionario de Antonio Núñez, usted le va a dar una valoración. Entonces usted va a decir, si le pasa a menudo le va a dar un punto, si es a veces le va a dar 2 puntos, si rara vez le va a dar 3 puntos y nunca 4 puntos. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar a leer, son 20 preguntas y al final vamos a revisar con el resultado cuál es el nivel de comunicación asertiva que tenemos cada uno. Entonces vamos a empezar. Entonces ya sabemos que es una valoración de 1 a 4. Vamos a empezar. En una reunión difícil, cuando la tensión está muy alta, soy capaz de exponer mi punto de vista con seguridad en mí mismo. Vamos a dar allí la valoración. Pregunta número 2. Si me siento inseguro de algo, ¿pido ayuda sin ningún problema? Pregunta número 3. Si alguien me trata de forma injusta y agresiva, ¿sé controlar la situación con seguridad en mí mismo? Ítem 4. Cuando alguien está siendo sarcástico a mis expensas o expensas de los demás, ¿me siento capaz de exponer mi opinión sin alterarme? Ítem 5. Si me tratan con desprecio o condescendencia, ¿me defiendo con franqueza sin recurrir a la agresividad? La sexta. Si tengo motivos para creer que están abusando de mí, ¿lo hago notar sin poner cara larga ni disgustarme? La 7. Cuando alguien me pide permiso para hacer algo que prefiero que no haga, como por ejemplo fumar, digo no sin sentirme culpable. La octava. Si alguien pide mi opinión sobre algo, me siento lo bastante tranquilo para darla, aun cuando sé que mi opinión no va a ser bien recibida. Novena. Trato con mis superiores con facilidad y de forma efectiva. Décima. Si me venden un producto defectuoso o de mala calidad en una tienda o en un restaurante, reclamo mis derechos sin atacar a la otra persona. Vamos con la siguiente. Número 11. Cuando tengo una perspectiva, una oportunidad importante, hablo por mí mismo. La 12. Cuando veo que un asunto no marcha bien, actúo con antelación para evitar que se convierta en un desastre potencial. La 13.
Cuando tengo que dar una mala noticia, lo hago sin ponerme nervioso ni preocuparme en exceso. 14. Si necesito algo, lo pido con franqueza y sin rodeos. La 15. Cuando alguien no escucha lo que tengo que decir, le hago ver mi punto de vista sin ser estridente ni compadeciente de mí mismo. 16. Cuando alguien me malinterpreta, se lo hago notar sin sentirme culpable y sin que la otra persona se sienta humillada. 17. Cuando no comparto la opinión de la mayoría, expongo mi punto de vista sin pedir disculpas ni ser autoritario. 18. Acepto las críticas con buen humor. 19. Sé hacer un cumplido sin sentirme violento o que suene a hacer la pelota adular. 20. Cuando me enfado, soy capaz de expresar mi punto de vista sin sentar juicio ni sentirme defraudado conmigo mismo. Vamos a sumar el resultado y aquí aparece, según el cuestionario de Antonio Núñez, y es qué tipo de comunicación o cuáles son los elementos de comunicación asertiva que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si obtuvieron un resultado de 20 a 25 puntos, la persona, se indica que la persona es segura y asertiva en su forma de llevar las situaciones. Si es de 26 a 35, si bien sabe ser asertivo, le beneficiaría mejor un poco más, o sea, como poder trabajar un poco más acerca sobre esos elementos de inteligencia emocional y saber brindar el mensaje. De 36 a 50, su comportamiento es asertivo, carece de constancia y debería trabajar para mejorar. Y de 51 a 80, necesita trabajar considerablemente para mejorar la asertividad. ¿Cómo vieron este cuestionario, chicos? Bien, profe. Bueno, este producto, este cuestionario, lo que nos lleva es como esta invitación y es qué podemos hacer, ¿cierto? No es como, ay, no, pues la teoría me habla de empatía, me habla de escucha, pero en realidad yo como ser social que pertenezco a un contexto, ¿yo qué debo hacer? Entonces acá, digamos que hay unos elementos que la invitación es que nos apropiemos de ellos y es ser consciente de cómo nos hablamos, o sea, ser empáticos hasta con nosotros mismos, ser amorosos con nosotros mismos, en cómo nos levantamos y es muy chistoso porque a veces dicen, no, es que parece uno como si se estuviera autocoachando diciendo, hoy me levanto empoderada, hermosa, no, es necesario verbalizar, o sea, hablarlo, no pensarlo, sino decir cómo nos, cómo nos, cómo nos estamos hablando. Siempre escuchar hasta el final. Yo no sé si ustedes han podido identificar que uno está en una conversación y alguien mete la cucharada, ¿cierto? Como uno dice coloquialmente, escuchar hasta el final, observar hasta el final. Cada persona tiene una interpretación de los hechos. Es muy importante que es su contexto, su verdad y está bien. El respirar conscientemente, hasta respirar lo volvimos en automático. Cuando yo me siento que estoy cayendo en un juego donde puedo fácilmente contestar y arrepentirme, la mejor estrategia es respire. Tómese el tiempo de respirar con calma. O sea, respirar con calma es respire despacio, inhale despacio y exhale despacio. La respiración tiene un poder muy importante y es que ayuda a regular incluso hasta las palpitaciones y también el movimiento de la sangre. Entonces la respiración sí ayuda mucho en la comunicación asertiva y la inteligencia emocional. Y ser consciente que reflejamos, o sea, cuando a mí me ven que la gente que está identificando, y no es por apariencia, estoy generando credibilidad, estoy generando que soy maleducada, o sea, yo que estoy generando. Tener mucho cuidado con no diseñar discursos sin antes finalizar una conversación.
no tomarnos las cosas a nivel personal. Yo creo que esta es una de las mejores recomendaciones, o sea, no tomarnos nada personal. Yo hoy, Ana Milena, puedo levantarme con ganas de acabar el mundo, porque pasé una mala noche, porque mi hijo está enfermo, porque quería entregar algo y se me dañó. Y mañana o pasado mañana voy a ser la misma Ana Milena. Pero si alguien se pega de mi mal día, pues voy a perder una amistad, ¿cierto? Entonces, el no tomarnos las cosas a nivel personal le va a enseñar a uno también a vivir completamente tranquilos. Y hay una de la cual definitivamente es fundamental, es identificar los detonantes emocionales. Y esos detonantes lo veíamos con la empatía. Yo porque empatizo más con la realidad del otro que no con esta, porque hay un detonante emocional. Y ese detonante, ¿sí? No, ¿Quién iba a decir? profe, ahorita cuando termines esa intervención, Daniela tenía la manito arriba ahorita. Ah, bueno, no lo había visto. Ya voy a terminar con este, entonces para que Daniela participe. Y es identificar esos detonantes emocionales también nos va a permitir mucho saber cómo tengo que aprender a regularme. Entonces, por ejemplo, si yo ya noto que alguien levanta la voz y a mí eso ya me empieza como a subir a la cabeza y yo ya lo identifiqué que es el tono de voz, pues entonces ¿yo qué voy a hacer? No me voy a tomar nada personal, voy a respirar, es solo su tono de voz. O sea, no va a influir. O si alguien mira mal, entonces debe ser que tiene producto de, o sea, buscar la estrategia para poder que ese detonante no reactive una emoción en mí que me genere a mí como algo allí. Daniela, bien pueda te doy, te damos la palabra. Profe, muchas gracias. Realmente, pues levanté la mano cuando hiciste la pregunta de qué tal nos pareció la tabla, porque realmente yo dentro de mí puedo pensar que tengo una comunicación excepcional y que sé comunicarme y bueno, de todo. Pero hacer la encuesta me dio risa porque me hizo o sea, me hizo dar que, que no tengo la razón y que sí tengo que, digamos, trabajar en muchas cosas. Y con respecto a lo que estás diciendo de no tomarse las cosas personal, eh, pues es muy válido, porque realmente los seres humanos somos emocionales y cuando permitimos que las emociones nos controlen, pues llegamos de pronto al extremo, como decías ahora, de perder una amistad, de herir a otro, tanto porque nosotros estemos teniendo un mal día o porque el otro esté teniendo un mal día y nos toque algo en la emoción de no me debe hablar así, no me debe tratar así. Entonces, pues me pareció realmente muy interesante el tema de la encuesta y pues de toda la información en general que nos compartes el día de hoy. Muchas gracias, Dani. No sé si de pronto alguien quiera cerrar el cómo nos vamos de este encuentro. Esta ya es la última diapositiva. No sé si de pronto alguien quiera cerrar en cómo nos vamos. Profe, pues yo diría que eh, podríamos irnos de este encuentro con una enseñanza y es que la comunicación definitivamente pues es como indispensable para cualquier tipo de vínculo. Y adicional a eso, que el aprender a conocernos también nos permite tener una empatía con el otro. Profe Ana, mientras los demás compañeros se animan, ¿cómo me voy después de este encuentro? Con mucha más conciencia, ¿cierto? De la forma como me estoy comunicando y de esas fortalezas y debilidades. Yo siempre digo y mantengo que nosotros no somos productos terminados y que hasta el último día de nuestra vida tendremos la posibilidad de aprender. Aprovechar mientras tanto, invitarlos para quienes estén en el Quindío, cerca de la Tebaida, el día sábado 4 de julio a las 9:30 de la mañana, vamos a estar, o la profesora Ana va a estar realizando la parte práctica de este taller de comunicación asertiva. Nos encantaría que puedan sacar ese tiempo para ustedes
y nos puedan acompañar. Será un encuentro más o menos de 9:30 a 11:30 de la mañana, pero es práctico. Entonces es una experiencia distinta. Entonces, cordialmente invitados para que lleguen a la UDR y ahora sí, pues damos el espacio para que terminen de contarnos cómo les fue. Pueden escribirlo en el chat, pueden hacer una reacción, pero que nos hagan saber si este tipo de espacios realmente les agrada, podemos seguir manejándolos, porque todo es pensado en, pues, en ustedes. Así es, chicos. No sé de pronto quién. Sí, profe, pues la verdad son muy dinámicos. También salimos como un poco de siempre virtual, pues por ejemplo los encuentros que son así presenciales y nos ayudan a reflexionar también. Muchas gracias, María José. Quienes puedan, mejor dicho, allá los esperamos en en la UDR La Tebaida. Juan, te escuchamos. Bueno, yo tengo que, uno, dar las gracias por el espacio. Dos, tengo que manifestar mi profunda tristeza que cuando íbamos en la cuarta pregunta me quedé sin señal porque voy por carretera para un compromiso laboral de la música y me perdí el resto del cuestionario, pero el martes, perdón, el día sábado en la mañana espero estar de manera presencial allá en el segundo ciclo o la segunda clase de este taller y pues les doy las gracias por eso. Y Juana, entonces el sábado te damos el test para que lo termines. Sí, eso te iba a decir. Eso iba a Bueno, decir. sí, genial, porque hay algo que sí tengo que trabajar mucho y les confieso acá de manera personal, yo vengo de una cultura o crecí en una ciudad donde culturalmente, digamos que somos algo fuertecitos y no disimulamos mucho, es de Cúcuta. Y a veces tanta franqueza no es buena. Y mira que te digo una cosa ahí, Juan. Yo soy quindiana, pero viví más de 13 años en Cúcuta. Y todo el tema también es cultural, ¿cierto? Cuando yo llegué a Cúcuta, yo sentía como que me estaban regañando todo el tiempo o que todos estaban bravos. Y ellos sentían que yo era demasiado, decían ellos, tú eres demasiado Holanda, porque yo era como más, son temperamentos distintos, pero hablan duro porque es la cultura, no porque estén enojados. Y él me decía a mí, me decían ellos, usted con esa forma de ser, no sabemos cuándo está brava, cuándo está contenta, uno con ellos sí, porque son como muy claros y transparentes en esa forma de ser. Entonces, qué bonito que en ese taller podamos encontrarnos, porque seguramente vamos a descubrir muchísimas cosas más respecto a esa comunicación asertiva. Exacto, y ahí es cuando uno valida el contexto. Definitivamente esa realidad, ese contexto es muy importante. Yo tuve la posibilidad de estudiar con unos argentinos y ellos me decían que yo era muy mimada, porque ellos son muy fuertes y su vocabulario con relación al de nosotros es muy diferente. Entonces yo siempre era la paisita mimada. Y ellos me decían, no estamos siendo groseros ni te estamos madriando, me decían ellos. Es porque somos así. Entonces es también lo que decía la profesora Paola y Juan, ¿cierto? Es el contexto, es nuestra cultura, es lo que nos lleva y no es que sea malo, no, es que hace parte del universo. Aquí es cuando uno dice definitivamente no debo tomarme nada personal, pero sí también empezar a hacer la lectura del otro para poder utilizar las palabras más sazonadas sin que pierdan esa validez que deben perder. Bueno, yo creo, chicos, que nosotras nos vamos muy contentas porque se quedaron hasta el final, porque participaron. María José, ¿vas a decir algo? Sí, profe, lo que pasa es que enviaron en el grupo que nos debíamos de inscribir al CIPAS y resulta de que yo voy a ingresar al campus y no me deja, pues tengo que cambiar la contraseña y yo la cambio y pues ya varias veces
y dice que no cumple con los caracteres, pero yo pues yo pongo lo que Lo me que sugiere. tienes. María José, bueno, no te preocupes por la inscripción, digamos que es un requisito, ¿cierto? Porque todo suma, pero lo más importante es que estuviste, que te lleves algo el día de hoy de este encuentro y si continúas con la dificultad en el campus, me buscas mañana por Teams, Paola Andrea Hurtado Olaya, y yo te ayudo a revisar allá con la compañerita de sistemas o de registro y control para ver cómo podemos ayudarte a resolver. En estos momentos yo soy la docente de apoyo al liderazgo zonal de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Si en algo yo les puedo servir, me pueden buscar por Teams, Paola Andrea Hurtado Olaya, y en la universidad también en horarios de oficina. Quienes quieran, recuerden que estamos también en proceso de matrícula, si todavía no lo han hecho, si están en política de gratuidad, por favor, es importante que hagamos ese proceso desde ya porque a veces cuando hacen esa migración de los beneficios no siempre quedan aplicados y ustedes esperan hasta el día, la matrícula es hasta el 31 y esperan hasta el 30 y nos damos cuenta que no le han aplicado el beneficio y el trámite administrativo no dura un día, puede durar más días, no alcanzan a matricularse. ¿Sí? Entonces es mejor que lo hagan desde ya, que validemos que sí nos aplicaron el beneficio, que vamos matriculados, que si no está aplicado de una vez, profesora Paola, mire, intenté la matrícula, me aparece que tengo que pagar más y de una vez activamos la ruta para ver cómo les resolvemos. Muchísimas gracias a todos por su presencia y nos vemos el sábado. Gracias, profesora Ana, por compartir toda esta experiencia y conocimiento. Feliz No, noche. feliz noche, que descansen. Gracias, Feliz que estén noche. bien. Hasta luego, muchas gracias.